La madrugada en Uruapan, Michoacán, no comenzó como cualquier otra. El aire estaba quieto, las calles en penumbra y la ciudad parecía sumida en ese silencio frágil que solo existe antes de que algo lo destruya por completo. Entonces, sin aviso, la noche estalló. Explosiones, ráfagas de armas largas, el estruendo seco del metal al romperse. En cuestión de segundos, el miedo se apoderó de todo. Lo que muchos habitantes escucharon desde sus casas no fue un hecho aislado ni un enfrentamiento más. Fue una batalla abierta, violenta y despiadada entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y una de las unidades más temidas y especializadas del gobierno mexicano, conocidos como los murciélagos. Para el cártel Jalisco Nueva Generación, parecía una operación rutinaria. Un convoy blindado, hombres armados, rutas conocidas y la confianza de quien se siente dueño del territorio. Pero esa seguridad se convirtió en una trampa mortal. Sin que lo supieran, estaban siendo observados, seguidos y esperados. En cuestión de minutos, la operación del cartel se transformó en una emboscada letal. Vehículos que presumían ser impenetrables quedaron reducidos a fierros retorcidos. Decenas de sicarios cayeron abatidos y el caos se apoderó de la carretera. Nada salió como lo habían planeado. Este enfrentamiento, conocido como el Toponazo de Uruapan, no es solo otro capítulo más en la larga y sangrienta guerra contra el narcotráfico en México. Es un golpe directo al corazón de uno de los cárteles más poderosos del país y, al mismo tiempo, un mensaje contundente. El Estado decidió responder con toda su fuerza. Lo ocurrido esa madrugada plantea preguntas que inquietan y obligan a mirar de frente una realidad incómoda. ¿Cómo fue posible que el cártel Jalisco Nueva Generación, acostumbrado a moverse con impunidad, cayera en una emboscada tan precisa? ¿Y qué consecuencias tendrá este enfrentamiento en el equilibrio del crimen organizado en México? Antes de avanzar, es importante recordar que esta historia no ocurre en el vacío. Detrás de cada disparo, hay comunidades enteras que viven atrapadas entre el miedo y la esperanza. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y comparte en qué parte del mundo sigues esta historia que sacude no solo a Michoacán, sino a todo el país. Uruapan no siempre fue sinónimo de violencia. Durante años fue conocida por su tranquilidad, su riqueza natural y su gente trabajadora. Sin embargo, en los últimos tiempos, la presencia del narcotráfico transformó por completo el rostro de la ciudad. El cártel Jalisco Nueva Generación no es una organización criminal común. Es una estructura con poder económico, armamento de grado militar y la capacidad de corromper instituciones, intimidar autoridades y sembrar terror a gran escala. Desde su llegada a Michoacán, su expansión fue rápida, brutal y estratégica. La ubicación de Uruapan la convirtió en una pieza clave dentro de ese tablero criminal. No solo representa un punto importante para el tráfico de drogas, sino también un nodo esencial para el movimiento de armas y dinero que alimentan la maquinaria del cártel Jalisco Nueva Generación. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el cártel demostró una capacidad de crecimiento que superó a muchas otras organizaciones, imponiéndose a base de violencia extrema y control territorial. La ciudad fue testigo de ataques directos contra autoridades locales y federales, enviando un mensaje claro: aquí mandamos nosotros. Pero esa madrugada algo cambió. El cártel creyó que tenía el control absoluto, que nada ni nadie se atrevería a enfrentarlos de frente. No contaban con la intervención quirúrgica del gobierno mexicano, ni con la rapidez de una unidad entrenada para escenarios de guerra. Cuando se habla de los murciélagos, se habla de un grupo de élite de la Secretaría de Marina, especializado en operativos de alto riesgo contra el crimen organizado. Son conocidos por su disciplina, su velocidad y su precisión letal. Utilizan inteligencia militar avanzada, helicópteros artillados, vehículos blindados y armamento pesado. No improvisan. Cada movimiento está calculado. El enfrentamiento en Uruapan no fue casual.
formaba parte de una estrategia más amplia para frenar la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación y debilitar su estructura operativa. Durante semanas, quizá meses, se recolectó información clave sobre los movimientos del convoy. Esa inteligencia permitió anticiparse, elegir el lugar exacto y el momento preciso para atacar. Mientras los sicarios avanzaban confiados por la carretera 37D, las fuerzas federales ya estaban listas, ocultas, esperando el error que sellaría su destino. Cuando el convoy entró en la zona de la emboscada, el infierno se desató. Desde el aire, los helicópteros de la Marina abrieron fuego con precisión quirúrgica. Los disparos antiblindaje perforaron los vehículos, demostrando que no eran tan invulnerables como creían. Las explosiones sacudieron el asfalto. El humo cubrió la escena y los sicarios quedaron atrapados sin posibilidad de escape. Intentaron responder, pero la reacción de los murciélagos fue inmediata y abrumadora. En menos de media hora, la operación del Cartel Jalisco Nueva Generación quedó completamente neutralizada. El saldo fue contundente: sicarios abatidos, armamento pesado asegurado, vehículos blindados destruidos y drogas incautadas. Más allá de las pérdidas materiales, el golpe fue estratégico. El Cartel Jalisco Nueva Generación perdió hombres clave y recursos fundamentales para mantener su control en la región. Pero el daño más profundo no fue físico, sino psicológico. Para un cartel que ha construido su poder a partir del miedo y la percepción de invencibilidad, esta derrota fue una humillación pública. Sus sicarios, conocidos por su brutalidad y lealtad ciega, se enfrentaron a una fuerza mejor organizada, más disciplinada y letal. La moral interna se resquebrajó. Este enfrentamiento dejó claro que, por muy militarizado y poderoso que sea el Cartel Jalisco Nueva Generación, no es intocable. El mensaje del gobierno mexicano no tardó en llegar. Tras la operación, se reforzó la presencia de tropas y unidades especializadas en Michoacán. Las autoridades dejaron en claro que no permitirán que el cártel siga controlando regiones clave del país. Sin embargo, esta victoria no significa que la guerra esté ganada. Al contrario, evidencia que el conflicto está lejos de terminar y que cada golpe puede traer nuevas consecuencias. Para los habitantes de Uruapan, lo ocurrido fue una señal clara de que la lucha entre el Estado y el crimen organizado se intensifica. Aunque la violencia no es nueva, ver al Cartel Jalisco Nueva Generación golpeado de esa manera genera una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que las autoridades actúen, pero miedo ante posibles represalias, porque las consecuencias no se miden solo en sicarios caídos o armas aseguradas, se miden en el impacto profundo que la violencia deja en las comunidades. En Uruapan, como en tantas otras ciudades de México, la gente vive entre la incertidumbre y el cansancio. La violencia del narcotráfico no solo arrebata vidas, también destruye la tranquilidad, la confianza y el futuro. Y mientras la guerra continúa, la pregunta que muchos se hacen en silencio sigue sin respuesta clara. ¿Cuánto más tendrá que resistir la sociedad antes de poder vivir sin miedo? Las familias viven con un miedo constante, un miedo que no distingue horarios ni lugares. Temen convertirse en víctimas de los cárteles, de las fuerzas de seguridad o, peor aún, de las consecuencias colaterales de una guerra que parece no tener fin. En Uruapan, la derrota sufrida por el Cartel Jalisco Nueva Generación no solo se mide en sicarios abatidos o vehículos destruidos, también se refleja en el tejido social de una ciudad cansada de vivir bajo amenaza. Comunidades enteras que durante años se sintieron atrapadas entre el crimen organizado y el gobierno, ahora enfrentan un escenario todavía más tenso. Las represalias del cártel son una posibilidad real, latente, y ese temor pone en riesgo la vida de cientos de personas inocentes que no tienen nada que ver con esta guerra. Al mismo tiempo, la respuesta del gobierno abre una ventana de esperanza, al menos temporal, de que la seguridad en la región pueda mejorar. Lo ocurrido en Uruapan es solo uno de los muchos episodios que marcan la lucha interminable contra el narcotráfico en México. Cárteles como el Cartel Jalisco Nueva Generación continúan siendo una amenaza constante, y el Estado
sigue intentando contenerlos en un conflicto que es mucho más complejo de lo que parece. No se trata únicamente de fuerzas federales enfrentándose a sicarios armados. Detrás de cada enfrentamiento existe una red profunda de corrupción, tráfico de armas, lavado de dinero y complicidades que alimentan la violencia día tras día. Aunque las fuerzas de seguridad están cada vez mejor preparadas, se enfrentan a un enemigo que aprende, se adapta y evoluciona con rapidez, lo que convierte cada victoria en algo frágil, casi efímero. La batalla por el control del territorio, la interdicción de drogas y el desmantelamiento de las estructuras financieras del narcotráfico sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano. El gobierno, a través de distintas agencias de seguridad, ha redoblado esfuerzos y la victoria de los murciélagos en Uruapan demuestra que la inteligencia, la planeación y la acción coordinada pueden dar resultados contundentes. Sin embargo, nadie se engaña. La lucha está lejos de terminar. Cada golpe certero contra un cartel suele provocar una respuesta igual o incluso más violenta. La estrategia del gobierno continúa ajustándose, apostando por operaciones más precisas y por una mayor coordinación entre fuerzas federales y locales. Pero a nivel nacional persiste un dilema delicado. ¿Cómo garantizar la seguridad de la población sin caer en una militarización excesiva que, lejos de resolver el problema, pueda generar nuevos conflictos? La clave parece estar en fortalecer la justicia, la transparencia y la cooperación institucional, al mismo tiempo que se atacan las estructuras de poder que sostienen a los cárteles desde las sombras. Este enfrentamiento no solo tiene implicaciones dentro de México. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y extendidas del mundo, con presencia y vínculos que rebasan las fronteras nacionales. El narcotráfico es una amenaza global, y el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene conexiones con redes criminales en Estados Unidos, Centroamérica y otras regiones. La respuesta del gobierno mexicano ante el toponazo en Uruapan envía una señal clara al exterior. México está dispuesto a tomar medidas más agresivas para frenar el poder de los cárteles. Para países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico, este tipo de operaciones puede interpretarse como un paso firme hacia la reducción de la influencia de estas organizaciones criminales. Aún así, la derrota del Cártel Jalisco Nueva Generación en Uruapan es solo un capítulo dentro de una guerra mucho más grande. Las fuerzas federales han demostrado que pueden golpear al cartel, pero el camino hacia la paz y la seguridad en Michoacán y en otras regiones del país sigue lleno de incertidumbre. La violencia no se detiene. Los cárteles responden con más ataques, más intimidación y más terror. La gran pregunta permanece en el aire. ¿Podrá el gobierno mantener la presión sin que las represalias sigan cobrando víctimas entre los ciudadanos, que solo buscan vivir en paz? En Michoacán, el futuro es incierto. Lo único claro es que la lucha por recuperar el control de las calles está lejos de terminar. Más allá de las fuerzas de seguridad, la sociedad civil tiene un papel fundamental en esta batalla. En ciudades como Uruapan, los ciudadanos enfrentan el desafío de organizarse, de exigir justicia y de no normalizar la violencia. Sin embargo, la corrupción, el miedo y la desconfianza en las autoridades dificultan cualquier intento de cambio real. Aún así, la participación activa de la comunidad es esencial para construir un futuro más seguro y para respaldar los esfuerzos legítimos por erradicar la violencia. La lucha contra el narcotráfico no puede recaer únicamente en el gobierno. La cooperación entre ciudadanos, organizaciones civiles y autoridades es clave para restaurar el orden y la justicia en las regiones más golpeadas por el crimen organizado. Esta guerra parece imparable. Mientras algunos cárteles pierden terreno, otros lo ganan. La violencia se multiplica y el costo humano sigue aumentando. Aunque existe un compromiso gubernamental, los desafíos persisten porque esta guerra no solo se libra en las calles, sino también en los ámbitos político, económico y social. La raíz del problema es profunda.
No bastan las victorias tácticas ni los golpes espectaculares. Cada enfrentamiento, como el ocurrido en Uruapan, es solo una pieza de un conflicto mayor que solo podrá resolverse si se atacan las causas que alimentan la violencia: la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Este episodio deja una reflexión inevitable. La guerra contra el narcotráfico es larga, dolorosa y está lejos de ganarse. Cada batalla tiene un precio y, aunque algunos cárteles sean debilitados, el poder del narcotráfico sigue siendo una amenaza constante. El esfuerzo debe ser permanente y las estrategias deben evolucionar. Pero esta no es solo una responsabilidad del gobierno, es una lucha que involucra a toda la sociedad. El futuro de México está en juego. Los cárteles siguen siendo poderosos, pero el Estado ha dejado claro que no se rendirá. A pesar de la violencia, del miedo y de las pérdidas, la esperanza no ha desaparecido. Cada victoria, por pequeña que parezca, representa un paso hacia un país más seguro. Lo ocurrido en Uruapan es una muestra más de la dura realidad que enfrenta México. Aunque el golpe al cartel Jalisco Nueva Generación fue significativo, la lucha continúa. La violencia, los cárteles y la corrupción siguen presentes. Pero no todo está perdido. Con la determinación de las fuerzas federales, la participación activa de la sociedad y un verdadero compromiso nacional, el camino hacia un México más seguro aún es posible. La guerra sigue, pero cada paso cuenta, cada decisión importa, y cada vida que se logre proteger vale la pena.